Hola, seguramente te has preguntado qué puedo hacer una vez que he terminado mi cuento. Te invito a esta lección para que veamos algunas alternativas de dónde puedes publicar o hacer visible tu historia una vez que la has terminado. Te invito a que me acompañes. Comencemos. La primera salida es compartirlo leyéndolo en voz alta con los niños de nuestro entorno. Recuerden que la lectura en voz alta ofrece momentos únicos e insustituibles para conectar a niños y grandes alrededor de la literatura. También la lectura en voz alta deja recuerdos imborrables y ofrece oportunidades para vivir un momento especial, en la medida que cuando estamos leyendo nuestra historia la vamos construyendo, o en la medida que después de haberla leída podemos establecer una conversación cálida alrededor de eso que hemos leído. En este momento surge también la pregunta: ¿qué hago con mi cuento? Y aunque el curso ofrece la posibilidad de construirlo hasta el final, también queremos compartir con ustedes algunas ideas de las opciones que tienen en el mercado para publicarlo. Creo que hay una reflexión fundamental y que nos plantea acometer también esa idea de poder publicarlo, y es pensar por qué tenemos la necesidad de hacerlo visible en un sitio público si nosotros creemos realmente que esa historia vale la pena, y si creemos también que esa historia se va a sumar a un río potente de mucha producción, en qué manera y cómo podríamos hacerlo. Justamente las redes sociales permiten hoy en día muchas opciones de publicación. Publicar en un blog es mucho más fácil, es mucho más inmediato. Esto requiere que nosotros investiguemos y revisemos en ese mundo infinito que llamamos Internet qué blogs se dedican a ofrecer oportunidades para que los escritores dejen allí sus textos y puedan ser publicados. Existen muchas opciones, incluso blogs que no solamente establecen comunidades para compartir textos, sino también algunas ideas para afinar nuestros procesos de escritura. Esa podría ser una primera salida, más inmediata y que cubre un circuito de receptores que están en las redes. Otra opción que tenemos en el mercado es publicar en una editorial. Este es un camino más largo, requiere tener paciencia, también realizar un proceso de investigación para conocer el perfil de la editorial, y también requiere blindar el manuscrito, prepararlo previamente. En el mapa de acciones que nosotros debemos considerar para publicar en una editorial, tenemos distintas categorías. En algún caso debemos pensar que nuestro manuscrito puede no ser publicado, no necesariamente porque sea un manuscrito inconveniente o porque no esté bien escrito o no esté bien preparado, sino porque la editorial no tiene el perfil para incluirlo en su catálogo. Muchas veces el flujo de manuscritos que llegan para que un editor los lea y los considere es enorme. Por tanto, una clave aquí es tener paciencia. Si pasa el tiempo y nosotros sentimos que no podemos esperar porque nuestro manuscrito esté en las manos de los lectores por medio de una editorial, también podemos acometer un proceso de autopublicación que vamos a ver un poco más adelante. Blindar el manuscrito es esencial, no solamente porque a un editor, cuando les llega a sus manos un manuscrito, lo primero que ve es si está correctamente escrito, sino también porque a nosotros a veces nos entra la duda de si este manuscrito pudiera ser lo suficientemente sólido y lo suficientemente atractivo para que un editor lo pueda considerar. Por tanto, muchas veces tener una evaluación externa o contratar un lector profesional podría darnos esa validación que es esencial, no solamente porque el manuscrito esté correctamente escrito, sino porque tenga un balance entre sus partes, porque los personajes sean creíbles, porque tenga tensión. Existen muchas otras variables que hacen necesaria la mirada de un lector profesional o de un especialista que nos dé una evaluación externa para determinar si el manuscrito puede o no puede ser publicable.
Escoger la editorial requiere hacer un estudio de mercado. Hacer un estudio de mercado implica sentarse en tu computadora, empezar a ver las editoriales que hay en tu entorno, entrar, ver los catálogos que tienen, los libros que publican. Y entonces imaginarnos si nuestro manuscrito, por su tema, por su extensión, puede ser publicado en esta editorial que hemos decidido. Entonces esto nos ayuda también a acotar el universo, porque hay muchas editoriales en nuestro entorno inmediato y debemos escoger realmente aquellas donde nuestro manuscrito tendrá eco y donde podría ser eventualmente publicado. Esto implica que debemos seleccionar ese perfil de la editorial. No todas las editoriales publican literatura infantil, no todas las editoriales publican cuentos cortos o textos de una naturaleza particular. Algunas editoriales los arropan bajo el formato del libro ilustrado o del libro álbum. Tenemos que ver si nuestro texto podría encajar dentro de esa categoría o hacer adaptaciones. Por otro lado, enviarlo a la persona conveniente es lo ideal. A veces no conocemos adentro de una editorial quién toma las decisiones, quién lo tiene que leer. Algo importante es tener paciencia porque, como les estaba comentando, a veces la persona que tiene a cargo la revisión de manuscritos tiene, además de esta tarea, otras muchas tareas y le llegan muchísimos manuscritos para leer en un año. Por tanto, hay que armarse de mucha paciencia y también ser persistente. Ser persistente quiere decir que de vez en cuando se puede llamar o se puede volver a enviar un correo para saber si ese manuscrito tuvo algún eco, seguir insistiendo con otras editoriales, prepararlo nuevamente bajo quizás otro ropaje para que entre dentro de otro perfil. Por tanto, la persistencia, la paciencia y tener la conciencia bastante clara si nosotros creemos que nuestro manuscrito va a aportar algo, si debe ser publicado y por qué debe ser publicado. Recuerden que en el mercado se sobreproduce en el territorio de la literatura infantil. Por tanto, quizás eso pueda ser un territorio atractivo, pero no tan inmediato y no tan quizás productivo como nosotros queremos. Por otro lado, la autopublicación implica que nosotros acometamos este proceso costeando todo lo que significa esa salida del manuscrito. Y esto implica, de alguna manera, hacer algunos procesos que las editoriales hacen, pero de nuestra parte. Esto quiere decir que nosotros debemos mandar a revisar el manuscrito, a lo mejor contratar a un editor profesional, hacer la diagramación quizás en un programa un poco más modesto y manejable de publicación personal, y también encontrar ese canal que va a publicar nuestro manuscrito ya hecho en formato de libro, cuidado, y creo que justo en este sentido vale la recomendación de siempre asesorarse con personas que sepan, porque pues creo que hay profesionales que han estudiado muchísimo el arte del diseño, el arte de la edición, como para que nosotros confiemos en ellos plenamente para que nos hagan un buen trabajo. Existen muchos canales que nos podrían permitir hacer este trabajo. Creo que nosotros no somos editores propiamente y por eso a veces buscamos opciones que son externas. En este caso, nosotros debemos pensar que existen plataformas que ya tienen de por sí opciones de alojar nuestro manuscrito, que tenemos también las opciones de tenerlo como digital y no como un manuscrito impreso, que además de eso existen algunos otros mecanismos como la impresión por demanda, que tú cuelgas este libro en uno de estos sitios que tienen las bibliotecas virtuales y cuando un usuario en específico quiera un libro, ese libro se puede imprimir por demanda para hacerlo llegar a este usuario. Lo más importante dentro de todo este proceso es mantener la calidad. Por eso creo que aunque nosotros nos sintamos seguros para hacer alguna de estas cosas y ya exista como una especie de cultura del hágalo usted mismo, siempre es conveniente asesorarse por profesionales que tienen mucho tiempo trabajando en el circuito, y creo que eso nos va a dar a nosotros un sello de garantía para que nuestro manuscrito, aunque esté autopublicado, tenga la solvencia y la calidad suficiente para que un lector o un comprador no se sienta defraudado cuando adquiera este libro.
Los audiolibros ofrecen una alternativa interesante para darle salida a nuestro manuscrito. No todos los libros terminan como en el formato tradicional de libro impreso. También existen otros canales. Especialmente los audiolibros han crecido en el mercado, quizás porque el alto tráfico en las ciudades, las horas que se pasan dentro de un vehículo o prácticas como hacer deporte al aire libre, caminar, nos han dado bastante tiempo o nos permiten tener tiempo disponible para escuchar. Justamente existen páginas especializadas y editoriales especializadas que se encargan de realizar todo el trabajo profesional, porque muchos de estos libros requieren tener un estudio y condiciones particulares para hacer los efectos especiales y locutores profesionales. Existen páginas que también permiten no solamente darle salida a tu manuscrito en este formato, sino también tener como un repositorio y además una biblioteca digital que después tienen salida en el mercado en distintas formas de venta. Nuestro texto también puede convertirse en la base para un corto animado. Durante los últimos años, la industria del cine para niños se ha robustecido, los formatos se han diversificado y han cambiado, y también existen canales como YouTube donde podemos ver muchas de estas maravillosas películas que han sido premiadas. Nuestro cuento corto podría ser la base para convertirse luego en un guión que con la magia del cine pueda transformarse en una película de esta naturaleza, en un corto animado que tenga amplia difusión. Para cerrar, me gustaría dar algunas notas finales. Ciertamente existen muchas alternativas para darle salida a nuestro manuscrito, algunas de las cuales no hemos considerado durante esta sesión, pero que seguramente ustedes encontrarán en su proceso de investigación. Existen algunas claves para el éxito. Algunas de ellas son escuchar el entorno, no solamente para detectar necesidades, sino para ver realmente dónde puede tener mejor acogida nuestro manuscrito. En segundo lugar, hay que apuntar al lector, es decir, pensar en ese lector que va a consumir finalmente ese producto que nosotros hemos hecho, que va a ser no solamente el lector de nuestro relato, sino también ese niño de carne y hueso que va a acceder a nuestro mundo de ficción. Hay que adaptarse al medio. Esa sería una tercera recomendación. Existen muchos medios, existen muchas opciones, pero nuestro texto necesita muchas veces ser adaptado para que pueda cumplir las exigencias de ese medio. Y por último, lo más recomendable es ser persistente, no solamente en nuestro proceso de escritura, lo que hablábamos de la transpiración, sino también en el proceso de darle continuidad para que el manuscrito que hemos producido tenga la luz y tenga la visibilidad que nosotros deseamos darle. Seguramente después de esta lección tienes muchísimas ideas y alternativas creativas para publicar tu historia. Ahora te invito a que me acompañes a la lección de proyecto final.